Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Vega Aguirre. Esta es la unidad número 5 de Estadística Inferencial uno, impartida por el profesor ingeniero Leopoldo Leiva. Vamos a platicar un poquito de lo que es la regresión lineal simple. Vamos a ver el concepto. Regresión lineal simple, el objetivo es tratar de explicar la relación que existe entre una variable dependiente, que es una variable de respuesta, y un conjunto de variables independientes, que son variables explicativas x1, xn, en donde x es la variable independiente o explicativa, y es la variable dependiente. Los datos que nosotros ingresemos que en la variable x van a afectar a la variable y, ya que la variable y depende de los datos de la variable x. El objetivo es obtener estimaciones razonables de y para distintos valores de x a partir de una muestra de n pares de valores x1, y1, xn, yn. Por ejemplo, estudiar cómo influye la estatura del padre sobre la estatura del hijo. La estatura del padre vendría siendo la variable x, la estatura del hijo vendría siendo la variable y, que se va a ver afectada por los datos que nosotros ingresemos en la estatura de los padres. Estimar el precio de una vivienda en función de su superficie, predecir la tasa de paro para cada edad, aproximar la calificación obtenida en una materia según el número de horas de estudio semanal, prever el tiempo de computación de un programa en función de la velocidad del procesador. Aquí tenemos los tipos de relación. En la determinista es conocido el valor de x, el valor de y queda perfectamente establecido, son del tipo y es igual a función de x. Ejemplo, la relación existente entre la temperatura en grados centígrados x y grados Fahrenheit es y es igual a 1.8x más 32. Aquí tenemos la gráfica, en la parte de abajo tenemos grados centígrados y en la parte que viene siendo el eje de las y tenemos los grados Fahrenheit. Luego tenemos la no determinista, que es conocido el valor de x, el valor de y no queda perfectamente establecido. Son del tipo y es igual a f de x más u, en donde u es una perturbación desconocida o una variable aleatoria. Por ejemplo, se tiene una muestra del volumen de producción x y el costo total de y asociado a un producto en un grupo de empresas. Tenemos el volumen y tenemos los costos. Existe una relación, pero no es exacta. Luego tenemos la lineal. Cuando la función f de x es lineal, f de x es igual a b0 más b1 por x. Si b1 es mayor a 0, hay una relación lineal positiva, pero si b1 es menor que 0, hay una relación lineal negativa, como lo podemos ver en las gráficas de aquí abajo. La no lineal es cuando la función f de x no es lineal. Por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de x, f de x es igual a x 2 más 3. Si vemos aquí la gráfica, vemos que es una relación no lineal. Luego tenemos cuando hay una ausencia de relación, cuando f de x es igual a 0. En la gráfica podemos ver los puntos todos dispersos y no tienen relación entre sí unos con otros. Gauss propuso en 1809 el método de mínimos cuadrados para obtener los valores de b testada 0 y b testado 1 que mejor se ajustan a los datos. Y testada i es igual a b testada 0 más b testada 1 por xy. El método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los datos y las estimaciones, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado. Aquí tenemos la fórmula que propuso Gauss en 1809. Y tenemos la regresión lineal simple. Consideremos el siguiente experimento. Vamos a ver un ejemplo. Controlado y aleatorizado para estudiar el efecto de una nueva droga sobre la frecuencia cardíaca en ratas sanas. 5 ratas fueron asignadas aleatoriamente a una dosis de 5 a una de 5 dosis y se registró la máxima disminución observada en la frecuencia cardíaca en una hora. Los datos obtenidos son los siguientes. Aquí podemos ver la tablita donde nos dice que las dosis en miligramos es 0.5, la máxima disminución de frecuencia cardíaca viene siendo de 5. Cuando tenemos una dosis de 1 miligramo es de 8 y así sucesivamente hasta 2.5 miligramos es de 16. Luego tenemos la gráfica y la relación de respuesta a dosis es aparentemente lineal. Parece razonable proponer que de Fc es igual a B0 más B1 por la dosis más el error. Y es igual a B0 más B1 por XY más la sumatoria de Y. Podríamos intentar ajustar una recta, ojo, propuestas de y es igual a 5.5 más 3.5 por xy, y es igual a 0.5 más 7.0 por xy. ¿Cuál recta será mejor? ¿Cómo decidimos? Vamos a ver las gráficas. Aquí tenemos las grafiquitas en donde nos dice que para decidir cuál de las dos rectas se ajusta mejor a estos datos consideramos una media de cuán lejos están cada dato de la recta propuesta.
Residuos, aquí tenemos la tabla de los residuos, ya tenemos los valores, ya tenemos los totales. Sustituimos en fórmula y la mejor recta sería aquella que minimice la suma de las distancias al cuadrado de los puntos de la recta. Es decir, deberíamos encontrar b testada 0 y b testada 1 tales que la sumatoria de y menos b testada 0 menos b testada 1 por xy al cuadrado debe ser menor o igual a la sumatoria de y menos b0 menos bi menos por xy al cuadrado para cualquier elección de b0 y b1 que hagamos. Este método para encontrar la recta que mejor ajusta los datos se conoce como el método de mínimos cuadrados. Afortunadamente no es necesario probar con diferentes rectas cuál de ellas es la que produce la menor suma de cuadrados, ya que es posible encontrar analíticamente las expresiones de b testada 0 y b testada 1. En el caso general en que tenemos n pares de observaciones xy, y, b testada 0 y b testada 1 son las soluciones del sistema de ecuaciones normales. Aquí tenemos la ecuación en la cual ya se obtiene la recta por el punto de xy. En el ejemplo de dosis respuesta, los estimadores de mínimos cuadrados para B0 y para B1 pueden ser los siguientes. Aquí tenemos ya ingresamos los datos en la fórmula, la cual nos da un total de 5.4. B0 es igual a Y testada menos B testada y por X testada es igual a 10.8 menos 5.4 por 1.5 que me da 2.7. La recta ajustada para nuestro dato es y testada i es igual a b testada 0 más b testada 1 por xy es igual a 2.7 más 5.4 xy. B testada 0 ordenada al origen es igual a 2.7. Aquí tenemos el origen. Es el punto donde la recta corta el eje vertical, es decir, la disminución esperada en el número de pulsaciones cuando la dosis es 0. No interpretable si el 0 no está contenido en el rango de valores de las x. B testada ahí es igual a la pendiente, me da un total de 5.4, que fue lo que hicimos en la fórmula de ahorita. Nos dice que por cada miligramo de aumento en la dosis se espera un cambio de 5.4 pulsaciones por minuto en la frecuencia cardíaca. Si B testada 1 es igual a 0, entonces B testada 0 y es igual a Y testada, la media de los datos es el estimador de mínimos cuadrados cuando no hay variables regresoras. Aquí tenemos la gráfica, tenemos la tablita. Nos dice que los valores estimados de los parámetros de b testada 0 es mayor que b testada 1. Valor predicho y testada i es igual a b testada 0 más b testada 1 por xy. El residuo residual es el valor predicho de y menos b testada 0 más b testada 1 por xy. Tenemos el modelo de regresión lineal, observaciones en la x1 y y1, xn, yn, en donde decimos que y es la disminución en la frecuencia cardíaca de la rata I, xy es la dosis de droga recibida por la rata I y la sumatoria de I es el término de error para la rata I. Vamos a ver un segundo ejemplo. De una determinada empresa se conocen los siguientes datos, referidos al volumen de ventas en millones de pesetas y el gasto en publicidad en miles de pesetas de los últimos 6 años. Tenemos la tabla con los datos que nos está dando el problema. Nos dice que el volumen de ventas es en 1000 pesetas y tenemos otra columna que nos dice los gastos de publicidad en miles de pesetas. Por ejemplo, en 10 tenemos que es un gasto de 16 y así nos vamos hasta 32 donde nos dice que es un gasto de 80. ¿Existirá relación lineal entre ventas de la empresa y sus gastos en publicidad? Obtener las rectas de regresión mínimo cuadrático. ¿Qué volumen de ventas de la empresa se podría esperar en un año que se gaste en una publicidad de 60,000 pesetas y para un gasto de publicidad de 20,000 pesetas? Si lo único que interesase fuese la evolución del volumen de ventas en términos de gastos en publicidad, sin tener en cuenta la cantidad concreta de cada una de ellas, ¿existiría correlación ordinal entre ambas variables? Vamos a ver la solución. Aquí dibujamos primero el diagrama de dispersión. Tenemos los gastos en publicidad en miles de pesetas. Luego, observándolo, podemos decir que existe relación lineal entre ambas variables. Ahora, calculamos el coeficiente de determinación lineal para obtener una medida descriptiva del grado de asociación lineal que existe entre las variables. La expresión del coeficiente de determinación es r cuadrado es igual a s al cuadrado por xy sobre s al cuadrado de xy por s al cuadrado de y,
donde SXY representa la covarianza de las variables X e Y, cuya expresión simplificada es SXY es igual a la sumatoria de XY por YY sobre N menos X testada por Y testada. Para clarificar la forma de cálculo, construimos la siguiente tabla. La variable X es igual a los gastos de publicidad y la variable Y es el volumen de ventas. La variable Y, como lo habíamos dicho, es la variable dependiente. Ahora ya tenemos aquí los cuadrados de X, los cuadrados de Y y las multiplicaciones de XY, donde nos da que X es igual a 49.333, Y es igual a 21.5, SX es igual a 20.870 y SXY es igual a 158. Subtrayendo obtenemos que r al cuadrado vale 0.956, que es lo que cabía esperar después de observar el diagrama de dispersión. Si expresamos las rectas de regresión como y es igual a más bxy o x es igual a c más dy, los coeficientes de los calculados son como b es igual a sxy sobre s cuadrada de x. A es igual a y testada menos b por x testada. D es igual a s de x al cuadrado sobre sxy. Y c es igual a x testada menos d por y testada. Y es igual a 3.604 más 0.36x. X va a ser igual a 7.356 más 2.637 de y. Para realizar la predicción del volumen de ventas utilizamos la recta de regresión que tiene las variables en función de los gastos de publicidad. Para un gasto en publicidad de 60,000 pesetas obtendremos un volumen de ventas de X es igual a 3.604 más 0.363 por 60 me da un total de 25.384 millones de pesetas. Si el gasto es de 200 millones de pesetas, no podemos utilizar la recta de regresión, puesto que el valor 200 está fuera del recorrido del gasto en publicidad. Si sustituimos, nos da un valor de 76.204 millones de pesetas, pues las rectas solo son válidas dentro del rango o para valores próximos a los extremos del recorrido. Para solucionar este apartado calculamos el coeficiente de correlación ordinal de Spearman. El coeficiente de Spearman consiste en calcular coeficientes de correlación lineal de los datos transformados a través de la función de rango. Aquí tenemos nuevamente la tabla con los valores de y, de x, el rango de las x y el rango de y, en donde el coeficiente de Spearman, cuando no existe empates en los rangos como ocurre en estos datos, tiene la siguiente expresión. Aquí la tenemos abajo. En este caso, R es 1, por tanto, existe correlación ordinal positiva y perfecta. Es decir, a mayor gasto en publicidad, mayor gasto en volumen, mayor volumen de ventas. Podemos observar que la correlación lineal no es perfecta y sin embargo la correlación ordinaria sí lo es. Ahora, los intervalos de confianza y predicción en regresión lineal simple. El intervalo de predicción es una estimación de un intervalo de valores en el que se producirá una observación futura con determinada probabilidad. Dado lo que ya se ha observado, los intervalos de predicción se utilizan a menudo en análisis de la regresión. El intervalo de predicción se escribe convencionalmente como la media menos z de desviación estándar por la coma media más z desviaciones estándar. Por ejemplo, para calcular el intervalo de predicción con una probabilidad del 95% para una distribución normal con una media de 5 y una desviación estándar de 1, entonces z es aproximadamente 2. Véase la tabla que tenemos aquí en un lado. Por lo tanto, el límite inferior del intervalo de predicción es aproximadamente 5 menos 2 por 1 me da un valor de 3 y el límite superior es aproximadamente 5 más 2 por 1 es igual a 7, dando así un intervalo de predicción de aproximadamente 3,7. Espero que haya quedado un poquito claro. Aquí tengo yo mi presentación, Inge, se la mando y pues los saludo como siempre. Bendiciones y muchas gracias.